Hola, soy Luis Hinojosa Delgado. Nací en 1947 en este mismo pueblo, en Santa Cruz del Comercio, y mis primeros años de infancia, pues hasta los 6 años que empezaba la escolaridad, se desarrollaron pues en el barrio del Carril, un barrio de este pueblo, en las calles, porque gracias a Dios, aunque suene raro, no había escuela de infantil, y mi escuela fue lo que ahora es el mercado. Esa fue mi escuela hasta los 11 años. No falté mucho a la escuela, aunque en aquellos tiempos la ausencia de los niños a la escuela era muy frecuente, pero sí, también falté algo. Había que contribuir a la economía familiar y era muy frecuente que los niños trabajasen. Y antes de empezar a estudiar a los 11 años, algo había tenido ya que trabajar. Mi formación académica después de la escuela fue en el Seminario de Granada. Fue una suerte inmensa, porque en aquellos tiempos eran muy pocas las familias, aquí en este pueblo, que podían permitirse el lujo de que sus hijos estudiaran. La mía no. Pero el párroco de aquí, yo era monaguillo, me propuso entrar en el seminario y yo acepté. Entonces mis 6 años de bachiller en el seminario, de latín y humanidades que se llamaba allí, y mis 3 años de filosofía marcaron mi formación. Eh, yo creo que la formación del seminario en aquella época fue seguramente de lo mejor que había. Y la afición que me inculcaron al teatro, a la música, a escribir, etcétera, marcó mi vida. Así es que después del seminario, pues yo, ah, para hacer magisterio, que es lo que ha sido mi vida, realmente empleé un año, pero es que la base que tenía ya era suficiente, no es porque yo fuese capaz de hacer magisterio en un año. Y ya está, a raíz de ahí yo terminé el magisterio, hice la mili, oposiciones y salvo 2 sustituciones en la Alpujarra, mi vida laboral se ha desarrollado completamente en Alhama. Yo fui a licenciarme y en el 1971 me fui a Alhama, primero a la Escuela del Robledal y después ya a Alhama, primero en la Escuela del Paseo, un año en adultos y ya a partir del curso 1973 en el Colegio Conde de Tendilla. Mi forma de enseñar, mejor o peor, los alumnos que han estado conmigo recordarán que siempre he intentado inculcarles los valores que yo aprendí. He intentado inculcarles el amor a la música y así pues se formó la rondalla en el colegio, se formó el coro. He intentado inculcarles el amor al teatro y así durante muchísimos años se han, se han preparado obras de teatro para las veladas escolares y ha habido mucha gente que ahí nació su afición al teatro. He intentado inculcarle su afición a escribir. A mí me inculcaron eso, eso ha influido muchísimo en que yo ahora escriba y he intentado que mis alumnos sepan escribir, que pienso que está demasiado olvidado hoy en día, incluso que sepan expresarse de forma oral, que a mí también me lo enseñaron y pienso que también está demasiado olvidado. Esa ha sido mi forma de enseñar y no sé si más acertada o menos. Mi afición a escribir, lógicamente, viene de mi formación en el seminario. Las redacciones allí eran muy importantes, no se me dieron mal. Y cuando yo empecé a trabajar, yo recuerdo que escribía, pero bueno, escribía no para publicar en ninguna parte ni para nadie. Son cosas que la mayoría yo las he perdido. Recuerdo en el Robledal, cuando yo estaba aquí el primer año de Alhama, haber escrito cosas con mis vivencias, mis impresiones allí en aquel cortijo, pero cosas que ni siquiera conservo. Lo de escribir un poco más en serio, eso ya empezó casi al final de mis años de trabajo. Yo sí había hecho algunas veces con mis alumnos cuando les mandaba una redacción, hacerla yo también, para luego pues leer también la mía, como muchos de ellos leían la suya. Pero cuando yo estaba ya próximo a la jubilación, pensé que merecía la pena escribir la vida de mi familia, porque a mí me hubiera gustado mucho conocer muchos más datos de mi familia y resulta que por circunstancias, entre ellas porque mi madre murió cuando yo solo tenía 11 años,
yo no sabía, me di cuenta un día y me avergoncé de que ni siquiera conocía los nombres de mis abuelos maternos. Y eso dio origen a que yo empezase, mi primer libro fue La historia de mi familia. Empezase a recopilar datos con la idea de escribir cuando me jubilase. Realmente empecé un poco antes, animado por mi mujer. Pero esa fue mi primera idea de escribir. Cosas que no se conocen y son tan inmediatas, tan necesarias, que yo decía, bueno, yo conozco un poco de la historia de los Reyes Católicos y no conozco la de mis abuelos. ¿No será para mí más importante la vida de mis abuelos que la de los Reyes Católicos? Y a raíz de ahí empecé a escribir cosas de tema histórico y realmente todos mis escritos van por ahí. En cuanto a lo de escribir libros, pues el primero, y que yo pensé que sería el único, fue la historia de mi familia. Por los motivos que he dicho, el desconocimiento que yo tenía de mi propia familia, pensé que sería bueno dejar a mis hijos, a mis descendientes, una historia que además les recomendaba a ellos que continuasen para que la familia se conociese. Me llevó años porque no tenía muchos datos y yo quería reflejar pues hasta donde pudiese de las cuatro ramas, mi rama paterna, materna y de los padres de mi mujer. Entonces tuve que hacer investigaciones, no solo aquí en Santa Cruz, sino en Agrón, de donde era mi madre, y también en Salar, de donde es mi suegra. De ese libro hice solamente 4 ejemplares, uno para cada uno de mis hijos y otro para conservar yo. Sí hice unas copias en CD para regalar pues, a algunos familiares más y a algunos amigos. Y ahí pensé yo que terminaría lo de escribir libros, pero bueno, continuaba escribiendo, continuaba recopilando y un día pues se me ocurrió pues editar algunos de esos escritos que tenía siempre referentes al pasado y salió el libro Retazos de Historia. Retazos de Historia tiene sobre todo muchas cosas que mi suegro, con el que he convivido más que con mi padre murió mucho antes, y me contaba muchísimas cosas, sobre todo de su niñez en el Cortijo Barranco, de la guerra, tiene unas narraciones que para mí son estupendas, y pues llegó un momento en que lo edité, hice pues muy pocos ejemplares para mis hijos, para mí y alguno más en este caso, y ahí quedó eso. Pero llegó el día en que la Coral Ciudad de Alhama, que yo fundé, cumplió 25 años. Entonces yo también escribí con la idea de tenerlo yo y quienes quisieran de la Coral. Me animaron a que se publicase un libro, se puso a la venta y el libro de la Coral Ciudad de Alhama sí ha sido un libro que ha tenido cierta difusión, pero lógicamente entre gente de Alhama y Santa Cruz que ha tenido alguna relación con la Coral. Y aparte de eso hay un libro muy interesante que se llama Bonilla el Peca. Yo en mis clases de lengua le insistía a mis alumnos en que no perdiesen el vocabulario que había sido propio de sus padres y de sus abuelos relacionado pues, con lo que ha sido la vida de nuestros pueblos, la agricultura. Y yo veía que vocablos pues como amocafre, la o, los ramales o los deíles se estaba perdiendo. Intentaba que no se perdiera, les ponía ejercicios de eso. Y cuando me jubilé pensé que sería bueno tener un librito con esas actividades. Y poniendo como protagonista a un niño de mi edad, Bonilla el Peca, pues metí en una serie de historias ese vocabulario. Hice lo mismo, unos cuantos ejemplares para amigos y familiares y regalé uno al Colegio del Callejón, donde yo he trabajado en Alhama, y al Colegio de Santa Cruz. Y ahí pensé que acabaría. Pero en fin, la vida siguió, seguí escribiendo y han salido estos dos. En cuanto al libro, quisiera ser poeta. Bien, lo de escribir poesía es algo que a mí me vino un poco después. Recuerdo que aparte de algunas que yo había hecho, pues porque sí, porque me gusta escribir, la primera vez que en serio yo hice una fue en 1995 para participar en el certamen literario que convoca la Biblioteca de Alhama. Ese participé con tema alameño y
tuve la suerte de ganarlo con una poesía titulada Llanto de Alhama por su río. Bien, iba escribiendo, yo escribía poesía y las guardaba, pero las guardaba, pienso que hay algunas que todavía no ha visto nadie, nada más que yo. Algunas muy poca gente, y ahora ya sí, muchas de ellas en este libro sí. La iba recopilando y cuando ya vi, no sé cuántas hay aquí, tenía un número considerable, quise hacer, pues como he hecho con otros libros, agruparlas, hacer unas cuantas copias para regalárselas a mi hijo. No pensé que mereciera la pena mandárselas a nadie más. La sorpresa me la dieron ellos. Para dárselas yo las agrupé. Había, bueno, lógicamente había un apartado dedicado a la pandemia. Sobre eso también escribí. Pero aparte de eso, hay una primera parte que dice quisiera ser poeta, porque en realidad yo no me considero poeta, y hay una serie de poesías que serían ese intento de escribir poesía, ese intento de ser poeta. Hay una segunda parte dedicada a la familia, a los que viven, a mi mujer, a mi hijo, a mis nietos, y también a los que se fueron. Hay una muy emotiva dedicada a mi abuela paterna, como víctima de la guerra, de esas víctimas que no murieron en el frente, ni fusiladas, ni nada de eso, sino que murió por la pena de haber perdido a uno de sus hijos en la guerra. Hay otra parte del libro dedicada a mi pueblo Santa Cruz, pero también a mis otros pueblos. Hay poesías dedicadas a Alhama, donde tanto tiempo he vivido, y hay algunas dedicadas a Agrón, el pueblo de mi madre, al que yo le tengo muchísimo cariño. Hay también una parte dedicada al duro trabajo que había en estos pueblos en los años de mi infancia. Trabajo de hombres, trabajo de mujeres y trabajo de niños, en el que yo mismo participé. Hay una parte también dedicada a lo que es nuestra fe, a lo que son nuestras celebraciones religiosas, a la Navidad, al patrón de Santa Cruz, a la patrona de Alhama. Y hay unas que reflejan esos bajones que todos tenemos algunas veces, donde nos sentimos abatidos, donde no le encontramos razón a la vida, que yo la titulo Otoño en el alma. Y termino precisamente con lo último que aún estamos viviendo, con los versos para el confinamiento. Eso es este libro. La historia de este libro, al volver la vista atrás, es muy curioso cómo empezó. Estaba yo un día paseando, normalmente ando un poco todos los días, cerca de mi casa, y asomó una furgoneta pregonando melones como los pregonan de piel de sapo, dulces como el caramelo, 3 melones por 5 euros. Y no había traspuesto todavía la furgoneta cuando asomó otra ofreciendo por los 5 euros 4 melones en vez de 3. Entonces me acordé de algo que yo viví en mis años de infancia, es decir, en los años 50 del siglo pasado. Estaba yo junto a un vecino mío, muy filosófico él, estaría seguramente también mi padre y algún vecino más, cuando asomó por una de las calles del pueblo un pescadero que venía de Alhama vendiendo boquerones. Vendía los boquerones a 3 pesetas el kilo. Boquerones vivos a 3 pesetas el kilo. Pues bien, no había llegado al alto de la calle cuando asoma otro pescadero también de Alhama y con los mismos boquerones, pero este los ponía a 10 reales, 2,50 de las pesetas de antes. Se picaron y el primero lo había puesto a 3 pesetas, este a 2,50, el otro lo rebajó a 2, total, que quedaron los boquerones en 6 reales, 1,50, quedó el kilo. Y entonces vino la reflexión filosófica de mi vecino Pepico. 6 reales, un kilo de boquerones, eso está muy bien, pero ¿quién tiene los 6 reales? Por mi afición a escribir, yo escribí esto, llegué a mi casa y me senté y escribí este hecho. Y pensé que merecía la pena escribir sobre cosas así curiosas que yo había vivido en mi infancia y juventud. Y me acuerdo que escribí otro sobre la escuela. Se titulaba El niño nace en Fuentemiña. Y allí contaba la paliza que me pegó el maestro por no saber dónde nacía el Ebro.
algunas vivencias más de ese estilo en la escuela y otras que reflejaban esa época de mucho trabajo y poco dinero, con otras características, fueron formando una serie de relatos. Tenía algunos cuando Juan Cabeza me invitó a colaborar en Alama Comunicación y le enseñé los relatos que tenía, los vio él, creo que los viste tú, amigo Antonio, y empezó mi colaboración con esa sección titulada Al volver la vista atrás. Eso yo pensé que verdaderamente merecía la pena, que las generaciones actuales y futuras tenían que conocer ese pasado tan inmediato y tan cercano a nosotros. Y siempre pensé, la verdad es que en eso siempre pensé, que eso debía editarse. Ha tardado un poco, le he ido dando vueltas, entre otras cosas por la pandemia, pero bueno, al final se ha presentado la ocasión y aquí está el libro que trata de todos esos aspectos. Entonces, la primera sección de este libro se titula Vivir sin dinero. Hablo de ese episodio de los boquerones y los 6 reales y hablo pues de muchas otras cosas que muestran cómo era la vida de vivir sin dinero, porque realmente yo lo viví en mi casa, que era una familia de agricultores modestos, vivir temporadas enteras sin dinero ninguno y había que pedir prestado en la tienda y había que pedir prestado al panadero, había que pagar, si se podía, en el verano y con varios relatos de eso está formada la primera parte titulada así, Vivir sin dinero. Hablo luego del trabajo infantil, porque aunque como he dicho yo no falté mucho a la escuela, pero la verdad es que los niños y las niñas de mi época tenían que faltar. A veces pues porque llegaba la época de sembrar los garbanzos y nos íbamos a pintar, se llamaba eso, pintar garbanzos, pintar beza, pintar habas. Y llegaba la época de la aceituna y había que echar una mano y nos pagaban pues 3 gordas o 4 por 1 kilo de aceitunas que recogía y había que echar una mano y aunque yo no falte mucho, pero hubo quien tuvo menos suerte y había quien con 8 años ya estaba colocado en un cortijo guardando cerdos. Y una de las narraciones es completamente verídica, un chiquillo de unos 8 años que vino a guardar los marranos en el cortijo donde vivía mi suegro. Es una de las narraciones. Se llama Es aquí donde yo vengo, que fue como se presentó ese niño en el cortijo. Hay después otro dedicado a las creencias, pero cómo era la educación religiosa en esa época creo que no tiene mucho que ver con lo que es ahora. Estaba sobre todo fundada en el miedo. Por eso yo la titulo Creo en Dios, juez castigador. Dios era más un juez castigador que un padre. Y hay por último un apartado un poco más largo, y yo digo en la presentación de este apartado, que quizás cualquiera de estos relatos podía encajar en alguno de los otros apartados y los otros podrían encajar en este. Son los usos y costumbres. Y ahí hablo, por ejemplo, de cómo era una boda en aquella época, que no tiene nada que ver con las celebraciones de ahora. Cómo era una comunión en aquella época. O hablo también, por ejemplo, de las grandes obras públicas. Yo conocí cuando por primera vez estuvieron las calles de mi pueblo asfaltadas, cuando por primera vez hubo agua en las casas. Y ese es el último apartado de este libro, que verdaderamente una historia tan cercana, pero tan interesante para los que la vivimos y para los que no la vivieron, que siempre pensé que este libro debía editarse. La presentación de estas dos obras se hizo precisamente aquí, en este parque. Se hizo el día 13 de agosto. Fue un acto realmente emotivo, realmente más de lo que yo esperaba, incluso de lo que yo había pedido. Le propuse a Ángeles Jiménez, la alcaldesa, presentarlos como parte de las actividades culturales del verano. Le gustó muchísimo la idea, se encargó de todo, me hizo los carteles, los repartieron, prepararon el parque, mucho más de lo que yo le pedía. Y el acto fue realmente entrañable. Estuvieron presentes, además de Ángeles, que presidió el acto, Andrés García Maldonado, que es el fundador y presidente de honor del Patronato de Estudios Alameños, y 2 compañeros míos del seminario,
paisanos, Antonio Robles, que además es el que hizo el prólogo de este libro, y Salvador Arias, también de Santa Cruz, y que es poeta, tiene un libro editado y otro a punto de salir. Y hubo, pues, además de lo que realmente yo esperaba en una presentación, hubo sorpresas. Sorpresas porque el ayuntamiento me regaló una pluma estilográfica, mis hijos me regalaron un cuadro con el cartel de presentación del libro y además una sobrina mía, María Arias, con su saxofón hizo una interpretación preciosa de una obra musical. Y además, mi hijo, junto con mi nieto Pablo, me dieron una sorpresa de esas que emocionan y coge nudo la garganta. Uno de los poemas de aquí, está dedicado a ellos, se llama Elige libremente tu camino. Pues bien, mi hija Maribel le gustó muchísimo eso y un amigo suyo, que es músico, compositor, pianista, Chano Robles, que alguna vez ha colaborado con nosotros, con la coral, en algún concierto, le puso música y se lo preparó, me dio la sorpresa ya en aquel concierto y me lo volvió a dar aquí junto con mi hijo Raúl y con mi nieto Pablo, interpretando esa misma obra. Después, pues la cantidad de gente que me daba la enhorabuena, que quería que le dedicase el libro, para mí fue un acto realmente emotivo. Y no quiero terminar sin agradecer a tantísimas personas como tengo que agradecer el hecho de que estas dos obras hoy estén a la venta. Tengo que agradecerle en primer lugar a mi familia, porque realmente yo nunca pensé editar este libro. Este sí, pero este nunca pensé editarlo. Y este año, pues, por el Día de mi Santo, que a mí me gusta por aquello de ser viejo, más que los cumpleaños, ¿cuál no fue mi sorpresa cuando mi nieto llega con un libro, me lo regala muchas veces en mi santo, y bueno, pues un libro, sí, sorpresa, un libro, sí, como siempre, ¿no? Y al ver esto, que era el primer ejemplar de Quisiera ser poeta, que ellos ya lo habían editado. Es decir, mi primer agradecimiento es a mi familia, pero hay muchísima más gente a la que tengo que agradecer. Tengo que agradecerle a Dama Comunicación. Juan Cabezas me dio la oportunidad de que esto se conociera. Mi primera colaboración con Dama Comunicación fueron los artículos de este libro. Dentro de Dama Comunicación no solo Juan Cabezas, Antonio Arenas fue el que me hizo esta foto y otras muchas cuando estos artículos empezaron a publicarse. Pablo Ruiz vino expresamente cuando empecé a publicar poemas a hacerle fotografía al río, porque los primeros fueron conversaciones con el Marchán. Aparte de eso, lógicamente, a quienes colaboraron conmigo en la presentación del libro, la alcaldesa y el personal del ayuntamiento, que tanto Pepe Horcajadas como Merche Cerezo se desvivieron en prepararlo absolutamente todo. Que por ejemplo los carteles, déjame los carteles y yo los pego. No te preocupes, que nosotros lo hacemos todo. Tengo que agradecérselo a ellos. Y a quienes intervinieron, por supuesto, muchísimo. Andrés es muy amigo mío, es una gran persona, es un gran escritor, y el empeño de Andrés en que esto se publicase me ha movido mucho a ello, aunque es verdad que este sí pensaba yo que merecía la pena publicarse. Antonio Robles, además de prologarlo, se ofreció a hacer la presentación, y Antonio Robles es una persona excepcional, escritor, aunque ha publicado tan solamente Memorias de Santeña, pero tiene una cantidad de obras que yo sí que las conozco porque me las da todas a leer, y es un escritor fabuloso. Y Salvador, pues bueno, aparte de compañero de estudio en el seminario y compañero de muchas noches de serenatas por aquí por Santa Cruz y por otros sitios, porque los dos éramos muy aficionados a eso. Y luego, gran escritor. Él ya publicó su libro de poemas y pronto saldrá el otro. Así es que tengo muchísima gente a la que agradecer. Y por supuesto, a todas las personas que han ido siguiendo mis colaboraciones en Alhama Comunicación y a todas las que aquella noche quisieron estar conmigo aquí, en este parque, me arroparon y me dieron la enhorabuena
y me hicieron sentir el calor del cariño de la gente del pueblo. Pues estamos al pie de una de las calles más famosas de Santa Cruz, la famosa calle Pitres, la más pendiente de todas, las que los ameños llamaban Sartasesos. Y estamos en mi barrio, aquí a la izquierda, es el barrio donde yo me crié. El número 6 de esta calle era mi casa, no como está ahora, era la mitad y además mucho más humilde de lo que ahora es. Y hay un episodio de los que yo narro Al volver la vista atrás, que es la pitirra marinera. Era costumbre de, bueno, si llegabas con las bestias de trabajar y ibas a salir pronto, el aparejo se dejaba en la calle. Y mi padre lo había dejado justo donde está aquel banco. Allí había dejado mi padre el aparejo. Por otra parte, en el campo, la calle terminaba a la casa siguiente a la mía, no existía aquello. Allí en el campo, pues había una gallina, una menina, pitirra, que le decimos también, esas pequeñillas, con sus pollillos. Cuando se formó un tormentazo de esos de final de verano grandísimo, me cogió precisamente en Alhama a mí. La puerta de mi casa se había cerrado, el aparejo estaba ahí y la pobre gallina con sus pollillos vino y se subió en lo alto del aparejo, cuando ya el agua empezaba a correr por ahí. Mira por dónde vino tantísima agua que se llevó el aparejo, se llevó a la menina en lo alto. Me dijeron algunos vecinos que la habían visto navegando sobre el aparejo con sus pollos, y hay un relato donde se cuenta eso que yo titulo La pitirra marinera. Bien, y estos libros quiero decir dónde se pueden adquirir. Una vez que se presentaron, se pusieron a la venta aquí en Santa Cruz en el supermercado Noe, la única tienda que tenemos en el pueblo, aparte del mercado. En Alhama también, en la librería Ruiz, están a la venta, y por supuesto en Amazon, donde se editaron, se pueden pedir. Mi idea es presentarlos también en Alhama cuando las condiciones sanitarias sean más favorables, pero que yo sé que, en fin, que ya hay gente de Alhama que sí lo está adquiriendo a través de la librería. Algunos incluso me lo han pedido directamente. Ahí están a disposición de todo el que tenga interés en hacerse con estas obras.